Hola a todos, en el vídeo anterior vimos cómo programar, digamos, las posiciones de trabajo que vamos a utilizar luego en nuestro programa, y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo, bueno, pues configurar o cómo va a llegar el robot, digamos, a estas posiciones, y vamos a, pues, crear una trayectoria. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a ver un poquito, si nos fijamos en la herramienta, pues vemos que aquí nos aparecen también, bueno, pues los ejes, digamos, del TCP, que en este caso, bueno, pues nos coinciden también con una posición que hemos grabado anteriormente, pero vemos que aquí tenemos pues el eje Y, el eje X y el eje Z, que digamos que sería este que, bueno, pues, digamos, va hacia abajo. Y aquí tenemos, bueno, pues en las posiciones, por ejemplo, en este target 30, pues también nos indica la posición de los ejes. Vemos el eje Y, el eje X y el eje Z, que nos está indicando, digamos, pues hacia arriba. ¿Por qué nos aparece así? Bueno, pues porque la herramienta aquí, digamos que estaría no en esta posición que vemos, y estaría pues invertida en el sentido contrario. ¿Eso cómo podemos verlo? Bueno, pues podemos verlo en esta instrucción pinchando en la posición que nosotros queramos, por ejemplo el target 30 con el botón derecho del ratón, y vemos aquí ver herramienta en posición. ¿Qué herramienta queremos ver? Pues MyTool, que es la herramienta con la que estamos trabajando. Seleccionamos y vemos cómo la herramienta nos aparece pues en una posición de, vamos a decir, invertida. Claro, lógicamente aquí el robot no puede llegar con la herramienta en esta posición. Tenemos que colocar la herramienta de tal manera que el robot pues pueda llegar con la herramienta en esa posición. Lo que tenemos que hacer es girarla, bueno, pues 180 grados. 180 grados, pues si nos fijamos, lo que vamos a hacer es girarla sobre este eje verde que tenemos ahí, que es el eje Y. Bueno, pues seleccionamos con el botón derecho y modificar posición, girar, y vemos que se nos abre esta ventana. Y aquí lo que vamos a hacer es rotarla. O sea, aquí tenemos, bueno, pues diferentes opciones, pero nosotros lo que queremos hacer es rotar la herramienta. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje Y. Y bueno, pues vamos a seleccionar, vamos a ponerle, por ejemplo, 90 grados. Podríamos ponerle directamente 180 grados, porque en este caso pues ya sabemos que vamos a tener que girarla 180 grados. Si le damos a aplicar, pues ya vemos como la herramienta gira por 90 grados. Vemos que en esa posición pues también al robot le sería pues muy difícil o imposible llegar, y lo que vamos a hacer es colocarla ahí. Incluso así puede haber ocasiones en las que el robot no llegue, y lo que tendríamos que hacer es igual ahora girarlo. ¿Sobre qué eje? Pues sobre el eje Z, pues a lo mejor girarlo pues unos ciertos grados hacia, pues digamos, la posición del robot. Por ejemplo, pues podríamos girarlo pues 45 grados, ¿vale? Sobre el eje Z. Si le damos a aplicar, pues vemos como ahora el robot, bueno, pues igual la posición sería más natural. Para este primer ejemplo, pues nos da un poco igual y vamos a dejarlo como, bueno, pues la teníamos en principio. Vamos a dejarlo en todas las posiciones, la herramienta, con esa orientación. Bueno, pues cerramos esta ventana, pero si nos vamos al target 40 vemos que nos ocurre exactamente igual, target 50 nos ocurre igual, y target 60 pues si queremos verlo pues giramos y vemos como la herramienta también está, bueno, pues en esa posición invertida a la posición natural en la que va a llegar el robot a este punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, bueno, pues configurarlo en todas las instrucciones tendríamos que configurarlo. Eso, cuando lo hemos configurado, pues digamos en el target 30, podríamos haberlo hecho para todos a la vez. Simplemente tendríamos que haber seleccionado pues todas las instrucciones y haberlo hecho con todas a la vez. Vamos a hacerlo, por ejemplo, pues para la 30, para la 40 y la 50, para esas dos a la vez, para que veáis que le podemos hacer modificar posición, girar, rotación de 90 grados sobre el eje Y, le damos a aplicar y ya tendríamos, ¿vale?, pues las herramientas en la posición que nosotros queremos. O si lo hacemos sobre una, como lo habíamos hecho antes, por ejemplo, sobre la 30, ahora tenemos la 30, la 40 y la 50 ya se encuentran en su posición, pero la 60 pues todavía la tenemos invertida. Si cuando lo hemos hecho sobre la primera, que era la 30, podríamos haber copiado la orientación, luego seleccionado todas las otras posiciones y pues aplicar orientación, y ya vemos cómo nos aparece
pues la herramienta en la posición que queremos. Como ya hemos comentado antes, también puede ser que en esa posición el robot pues tampoco llegue. En este caso sí va a llegar, pero puede haber otras posiciones pues más complicadas donde el robot no pueda llegar. Lo que tendremos que hacer es girar, digamos, hacia el robot la herramienta, pues un cierto ángulo, 30 grados, 45, lo que creamos necesario. Para saber si el robot, pues vamos a decir, llega a esas posiciones o no, bueno, pues aquí tenemos la opción de ver robot en posición. Y ya vemos cómo el robot llega, bueno, pues veis que llega a una posición un poco, pues quizás forzada, pero bueno, para este primer ejemplo creo que no vamos a tener problemas y vamos a poder, veis, en cada una de las posiciones, ver cómo llega el robot a esos puntos de trabajo. El target 10, que sería la posición inicial del robot, ¿vale? Target 20 va bajando, target 30 ya sería la primera esquina del tetraedro, target 40, 50 y 60. Bueno, pues ahí tenemos el robot en esa posición inicial y lo siguiente que tendríamos que hacer, ya que tenemos configuradas ya correctamente las posiciones de trabajo, ya vemos como ahora nos aparece aquí el eje Z en la pues que va a coincidir con el eje Z de la herramienta, sería crear pues una trayectoria. Para ello, con el botón derecho nos colocamos ahí en la carpeta de trayectorias o aquí en ruta también podemos crear una trayectoria vacía y vemos que nos aparece una trayectoria, le llama Path 10, lo vamos a dejar así de momento, pues podríamos cambiarle el nombre, ponerle el nombre pues que definiera la acción que nosotros vamos a realizar. Y ese Path 10 pues ahora mismo lo que está es pues vacío. Y lo que tenemos que hacer es meterlas o introducir dentro de esta carpeta pues las posiciones en el orden en el que nosotros queramos que el robot realice esa trayectoria. Pero antes de realizar, bueno, pues crear, digamos, esa trayectoria introduciendo aquí las posiciones, lo que vamos a hacer es configurar un poco los elementos, digamos, de las instrucciones de movimiento que va a crear. Cuando yo voy introduciendo, digamos, aquí las posiciones, él ya va a crear esas instrucciones de movimiento para que se mueva hasta el punto 10 con una cierta velocidad, que sea con una cierta aproximación, con una herramienta concreta y el movimiento que sea el tipo de movimiento que nosotros hemos especificado. Todo eso, bueno, pues aparte de poder verlo luego en las instrucciones que nos va a ir creando aquí, también lo podemos ir viendo aquí abajo. Ahora mismo tenemos seleccionado que haga un movimiento lineal a una velocidad de 1000 milímetros por segundo con una aproximación de 100 milímetros y que vamos a trabajar con la herramienta MyTool y sobre el World Object 0. Bueno, en este primer ejercicio, en principio, pues además vamos a aprovechar para ver la diferencia entre los movimientos Move L y Move J. Vamos a decirle que yo quiero crear las instrucciones de movimiento con Move J, un movimiento libre de los ejes. La velocidad nos daría igual porque nosotros aquí para simularlo pues no tiene mayor importancia, pero recordar que luego cuando hagamos las prácticas con el robot real, pues vamos a intentar pues no pasar de 500-600 milímetros por segundo. Vamos a ponerle pues 400. La aproximación de momento lo vamos a dejar ahí en 100 milímetros, luego ya veremos para qué sirve esa aproximación y demás, y las herramientas con las que vamos a trabajar es MyTool y sobre el World Object 0. De momento no hemos creado ningún otro objeto de trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, pues partiendo de la posición inicial, que es el target 10, más adelante ya veremos, bueno, pues nosotros normalmente le llamaremos pues el punto home, el punto inicial, pero de momento no vamos a cambiar nombres y lo vamos a dejar así, target 10, y la seleccionamos y la arrastramos hasta ese Path 10, que es, bueno, la tarea que va a realizar mi robot, ¿de acuerdo? Si lo abrimos, vemos que aquí nos aparece ya Move J, target 10, velocidad 400, zoom 100, MyTool y World Object 0. De acuerdo, todo lo que nosotros hemos configurado pues para las instrucciones de movimiento que él va a crear, va a generar cuando nosotros desplacemos los puntos aquí dentro. Bueno, vamos a cerrarlo y vamos a seguir metiendo puntos de trabajo. El punto 10 sería este de aquí, la posición inicial,
Lo siguiente que va a hacer el robot va a ser ir al punto 20, pues target 20 al pad 10. Lo siguiente que queremos que haga es que vaya a este punto 30, pues target 30 al pad 10. El siguiente punto de trabajo, pues vamos a querer que sea el 40, pues target 40 al pad 10. Target 50 al pad 10. Target 60 al pad 10. Y pues fijaros que nos quedaría esta línea de todo el perímetro de esta superficie que tenemos aquí, nos quedaría esta línea por aquí por hacer, ¿vale? Para cerrar, digamos, pues todo el perímetro de este tetraedro que hemos introducido antes. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer entonces? Meter este punto de trabajo. Este punto de trabajo, si nos fijamos, es el target 30. Pues vamos a decirle que vaya otra vez hasta el target 30. Ya vemos como ahí nos va indicando con esa línea amarilla pues la trayectoria que va a seguir, y cuando haya llegado aquí pues vamos a decirle que vuelva directamente al target 10 sin pasar por el 20, por ejemplo. Bueno, pues vamos a meterlo pues también a ese pad 10. Si lo abrimos, pues vemos toda la trayectoria que hemos creado, del target 10, 20, 30, 40, 50, 60, luego vuelve al 30 para cerrar, digamos, el perímetro por aquí, y del 30 vuelve otra vez al 10. Ya tendríamos creada nuestra trayectoria, y lo único que nos quedaría sería, pues bueno, pues decirle al robot que la configure él, que es decir, que él, bueno, pues ya haga los cálculos que tenga que hacer para configurar pues todos los movimientos que tiene que hacer en esa trayectoria. Pues pulsando con el botón derecho, pues tenemos aquí configuración automática y bueno, pues todas las instrucciones de movimiento. Vamos a decirle que haga una configuración de esa trayectoria. Ya he hecho esa configuración, y ahora lo que podríamos decirle, por ejemplo, es moverse a lo largo de la trayectoria, y lo que va a hacer es moverse a lo largo de esa trayectoria pues como si realmente estuviese trabajando sobre ella. Aquí está haciendo, bueno, pues los cálculos necesarios, y si todo va bien, pues empieza a moverse, a desplazarse, pues ya a lo largo de esa trayectoria con la velocidad que le hemos indicado, etcétera, y ahora vuelve pues a la posición inicial. Bueno, pues esto sería un poco cómo se crean esas trayectorias. Seguiremos viendo más cosas sobre las trayectorias, y en el próximo vídeo vamos a ver pues cómo se simula esa trayectoria. Vamos a ver cómo activamos el TCP para que, bueno, nos quede un rastreo y veamos por dónde va pasando el robot, y cómo luego modificando las diferentes instrucciones que hemos utilizado, pues ese MoveJ, el punto de acercamiento, digamos el punto de paso y demás, podemos hacer pues que eso coincida exactamente pues con el perímetro de este tetraedro.